Universidad Nacional Autónoma de México, a través de su Seminario de Filosofía del Derecho, se honra en contar con su presencia y les da la más cordial bienvenida al evento, La importancia de vivir con valores para servir en la vida. Agradecemos a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por brindarnos el apoyo para poder hacer posible este evento. Nos complace contar con la presencia de la doctora Abril Uscanga Barrado, directora del Seminario de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Con el doctor Enrique Simó, coach, conferencista internacional, socio fundador de Atentamente y creador de la app Medita. Con el doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Con la maestra Vivien Bonson Cayut, representante de Brahma con la maestra Anabeli Martínez Morelos. Para dar inicio, escucharemos las palabras de la doctora Abril Uscanga Barrado. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos a su Facultad de Derecho, quienes nos estén visitando, y para todos los alumnos y alumnas que están el día de hoy aquí en este evento, les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy contentos y contentas en esta mesa de poderlos ver aquí presentes y particularmente pues hacer este evento pensando en ustedes, pensando en lo que tal vez todos queremos para el futuro de nuestros alumnos, pensando un poco en generar estos procesos de liderazgo, de entendimiento, de empatía, en realidad un poco acerca de este desarrollo de habilidades que tanto necesitamos en nuestra sociedad actual. Agradezco evidentemente a nuestra directora de la Facultad de Derecho, la doctora Sonia Venegas Álvarez, que nos haya permitido realizar este evento y especialmente en este gran auditorio Jacinto Pallares, que muchos de ustedes seguramente conocerán de nombre, pero que en particular alberga una gran historia de nuestra Facultad de Derecho. Desde este punto agradezco también a todos los profesores y profesoras que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad y de invitar a sus alumnos también. Muchísimas gracias. Particularmente veo aquí enfrente a mi querida amiga Tris Ovilla. Muchísimas gracias, Tris, por acompañarnos, y a todos los demás profesores y profesoras que se encuentran aquí presentes. Muchísimas gracias. Yo tengo muy poquito tiempo, pero en este tiempo tan breve quiero decirles que este evento, el día de hoy, está engalanado por la presencia de un gran conferencista, el doctor Enrique Simó, y nos está regalando parte de su tiempo y su conocimiento el día de hoy para estar con nosotros y podernos dar justamente esta guía, esta conferencia, que yo estoy segura que a todas y todos les va a gustar, porque vamos a hablar acerca de la importancia de vivir con valores para servir en la vida. Especialmente eso está totalmente ligado con nuestros valores universitarios y con los objetivos que nuestra Universidad Nacional Autónoma de México quiere para todas y todos ustedes. Quiero decir y hacer una especial mención, porque creo que es totalmente válido y agradecimiento desde nuestro Seminario de Filosofía del Derecho, el decir que este evento solamente ha sido posible gracias a la organización, el impulso, la sapiencia del doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla. Profesor generosísimo de nuestra Facultad de Derecho, quien siempre, y esto me lo venía diciendo ya hace como 1 o 2 semestres, que me venía diciendo, tenemos que hacer un evento acerca de valores. Insistió lo suficiente como para que nadie le pudiera decir que no.
Y la verdad es que le agradezco profundamente porque él siempre ha estado totalmente comprometido, no solamente con esta Facultad de Derecho, sino muy particularmente con los alumnos y alumnas, y los que no se crean, que pasen un día saludable. Es un profesor pues, que tiene ya una historia bastante larga, maestro de maestros. Ustedes lo podrán ver porque este auditorio no es fácil de llenar y el día de hoy está totalmente lleno. Yo creo que en gran medida es justamente gracias a ese cariño que todas y todos le tenemos al profesor Garavilla, y bueno, en ese sentido entonces un gran reconocimiento, muy querido doctor. No me voy a extender más en estos breves minutos porque sé que venimos a escuchar a quien venimos a escuchar, que es nuestro ponente del día de hoy. Yo solamente quiero agradecerles adicionalmente a dos de las comentaristas que van a estar el día de hoy en esta mesa. En principio a la maestra Anabeli Martínez, muchísimas gracias maestra, y también a la maestra Vivienne Bonson. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Estoy segura que esto va a ser un aprendizaje de vida. Y bueno, pues solamente volverles a anticipar que en el Seminario de Filosofía del Derecho, que estamos hasta el último piso, en el anexo, básicamente al final de este último piso, estamos encantados de recibirlas y recibirlos para todos y todas aquellas que en algún momento tengan alguna necesidad de consulta, ya sea de sus formas de titulación o incluso para inscribir sus tesis y demás actividades académicas que con muchísimo gusto y con muchísimo cariño hacemos para lo que nos motiva todos los días estar aquí, que es para ustedes. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por tan valiosas palabras, doctora. A continuación, le cedo el uso de la palabra al doctor Jaime Miguel Moreno Garavilla. Muy buen día a todas y a todos. En el marco de este día tan singular, ya verán por qué, pero ya se lo comienzan a imaginar. Quiero dar las gracias a nuestras autoridades, a la doctora Sonia Venegas Álvarez, a la maestra Sara Liz Palma León, quienes justamente por estar encabezando la celebración del Día del Maestro, pues no pudieron estar con nosotros, pero están muy bien representadas aquí por la doctora Riluz Canga Barreras, que es nuestra directora del Seminario de Filosofía del Derecho. Como ustedes pueden verlo, quienes ya la conocen, una talentosa y brillante joven maestra de la facultad, como Trilce Ovilla y como la maestra que nos hace el favor de acompañar a quienes saludo con respeto y con cariño. Quiero agradecer mucho a Vivienne Bonson. Fue ella el primer contacto que yo tuve con Marisa, al igual que con Ernesto Castellanos, hace ya algunos años, cuando me desempeñaba en un cargo público de representación. Ahí tuve la oportunidad maravillosa de vincularme con esta organización, con esta universidad mundial promotora de los valores y del espíritu, que tiene más de 800 sedes, 800 sedes, en más de 110 países, sí, ¿verdad? Y reconocida por Naciones Unidas de una manera muy importante como promotora de valores, consejera de Naciones Unidas, y el maestro Enrique Simó es parte importante del elenco directivo con sede en España de esta importante universidad mundial, promotora de los valores. Entonces, al agradecer también a la maestra Vivienne Bonson y también a la maestra Anabeli Martínez por su presencia y compañía tan estimulante, quiero decirles, si me permiten, que
El día de hoy está con nosotros un alma grande, un alma luminosa. Un alma que cuando pregunté cómo debíamos presentarlo, tuve la respuesta de que como un facilitador del desarrollo personal. Cuando en realidad ha servido a miles de almas con sus luces. Permítanme con gratitud incorporarme en ese número de miles. Cuando yo vi el primer video del maestro Simó en YouTube, me enganchó y hasta la fecha sigo enganchado. Todos los días medito con las meditaciones guiadas de Brahma Kumaris. Y él, religiosa, puntual, disciplinadamente, con una constancia verdaderamente castrense, semana tras semana obsequiándonos lo mejor de sí con amor. Primero tendrás que desbloquear tu iPhone. En consecuencia, hoy es un día muy importante para su servidor, porque también tengo la oportunidad de vincular a esta alma grande con muchos de ustedes, muchas de ustedes, que tienen la oportunidad de engancharse también en ese camino de la elevación espiritual. Y es que déjenme decirles que estamos en el marco de una universidad nacional cuyo lema, inscrito por un humanista de pura cepa, por José Vasconcelos, precisamente surge a partir de la promoción de los valores. Recuerdo aquel discurso que pronunció José Vasconcelos en 1920 al tomar posesión como rector de nuestra universidad, cuando mutatis mutandis dijo: señoras y señores, el cargo que hoy ocupo, lo ocupo cumpliendo con el deber de representar las causas populares, con el propósito de invitaros a salir de vuestras torres de marfil y dedicarse a entregar con virtud, sapiencia y trabajo a servir a los demás, entregando la sabiduría y el conocimiento y lo mejor de la inteligencia, no para favorecer egoístamente los apetitos injustos del predominio individualista, sino para desprenderse de lo mejor de sí, para entregar lo mejor de sí a sus semejantes. Así se esculpe la frase que hoy lleva por lema nuestra universidad. Porque el día que veamos que el sudor de nuestros obreros y campesinos se paga con el bienestar de ellos y de sus familias, el día que veamos, muchachas, muchachos, jóvenes, el día que veamos que se deje de migrar por necesidad a otras latitudes, el día que veamos que se deje de ver en nuestras calles a las ancianas como nuestros padres y abuelos, en la actitud de mendigar un engrudo de pan o una moneda, entonces, y solo hasta entonces, por mi raza hablará el Espíritu. Que a nadie sorprenda que existan en esta bendita y benemérita universidad espíritus dispuestos a las causas de la justicia social. Esa es la riqueza de nuestra universidad. Esa es la riqueza
precisamente su diversidad de pensamiento, de posturas y de aspiraciones. En tal virtud, nótese cuánto trabajo tenemos que hacer para combatir al ego, que destruye personas, que destruye familias, que destruye naciones y que ahora quiere hacerlo con el mundo. Y la única arma que tenemos para ello es el amor. Muchos seres se espantan al escuchar esta palabra, porque les es desconocida, porque no la han cultivado. Y permítanme discrepar de Cicerón cuando dijo que la gratitud era la virtud de virtudes que encabezaba, concentraba y coronaba todas las demás virtudes, siendo muy importante la gratitud. Yo creo que esa que condensa y comprende al resto de las virtudes es el amor. En todas sus manifestaciones, todas las virtudes están ahí en él. Y hoy veremos cómo un alma luminosa, entregada a dar amor, o sea, dar lo mejor de sí, siempre nos hace recordar la importancia de vivir con valores para servir, impactando esta palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones con letras de diamante puro. Ser con mayúsculas, ser, vivir con minúsculas, vivir con valores para servir en la vida. Y como lo hemos dicho hace muchos años, ya casi medio siglo en estas aulas de esta bendita facultad, porque quien no vive para servir difícilmente justifique su vida para vivir. Por eso es que estamos de plácemes y yo muy contento y orgulloso y agradecido con el maestro Simón de que haya aceptado venir a nuestra universidad y a nuestra facultad. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por sus palabras, doctor. A continuación, le cedo el uso de la palabra a la maestra Vivienne Bonson Gallú. Muy buenos días. Quiero decirles que me siento en casa. Yo fui docente en otra universidad, en la UAM Xochimilco. Y ya tengo como 30 años jubilada, pero extraño estar entre alumnos y profesores. Y es un placer poder estar aquí con ustedes. Y quiero decirles que cuando encontré esta universidad, que se llama Universidad Espiritual Mundial, fue una maravilla, porque yo, estando en una universidad marxista, no bueno, sí es espiritual, realmente el espiritualismo trasciende. Era difícil, como otra cosa que tengo de aquí de la universidad es el Instituto de Astronomía. Mi esposo era del Instituto de Astronomía y nos fuimos a estudiar a Inglaterra, a Londres. Él en astronomía y yo en sociología de la educación. Y allí fue donde encontré a esta organización, a Brahma Kumaris. Y también le Llamamos Universidad Espiritual Mundial.
Es una universidad donde escuchamos diariamente una clase que nos llena de virtudes y de valores. Tuvimos un programa un programa educativo que se llamó Valores para Vivir, y fue un programa que se impartió en las escuelas y que dio muchos resultados. La verdad es que debería de seguirse influyendo ese programa. Y para mí es un honor hoy poder estar aquí con Enrique, porque somos una organización internacional y diariamente nos conectamos a una clase, que todos leemos la misma clase, y también nos reunimos una vez al año en la India. Así que quiero hacerles esa invitación para que vayamos a la Universidad Espiritual Mundial en la India, que ahora está en guerra con Pakistán, extrañamente, pero bueno, créanme que es una experiencia súper espiritual tener esa oportunidad. Agradezco mucho estos minutos y les doy la bienvenida. En mi corazón todos los estudiantes siempre estarán presentes. Gracias. Muchas gracias por sus palabras, maestra. A continuación me permitiré leer la semblanza del doctor Enrique Simó. Enrique Simó es un maestro en el ámbito de los valores humanos, la meditación, la inducción y motivación al trabajo espiritual y el sano desarrollo integral de las personas que ha impartido innumerables conferencias en distintos países del mundo, en su calidad también de coach y facilitador en programas de desarrollo de liderazgo, así como experto en mindfulness y meditación con más de 30 años de experiencia. Miembro del equipo de Dirección Nacional en España de la Universidad Espiritual Brahma Kumaris, promotora de los valores humanos reconocida por la ONU con estatus consultivo general en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, con el mismo estatus de UNICEF y afiliada al Departamento de Información Pública en la propia ONU. Brahma Kumaris cuenta actualmente con más de 8.000 sedes en 110 países y más de 1 millón de estudiantes diarios. Algunos de sus foros dentro de empresas internacionales han sido Telefónica, ING, Novartis, Roche, AstraZeneca, Leroy y Merlin. Colabora como coach ejecutivo y conferenciante en el IDDI, en la Universidad de Francisco de Victoria y en el IE Business School, donde imparte el curso Mindful Leadership and Self-Management. Durante más de 10 años trabajó en el área educativa, dando información a profesores, asesores y equipos directivos. Ha coordinado y colaborado en diversos programas por la paz, el desarrollo de los valores y la espiritualidad con diversas organizaciones y países. Les pido un fuerte aplauso para el doctor Enrique Simó. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. Y ante todo quería agradecer a los organizadores de este acto el haberme invitado y tener la posibilidad de estar aquí para compartir un poquito la experiencia de unos años de meditación y de compartir estas ideas con muchísimas personas, ¿no?, de diferentes ámbitos. Y sobre todo estoy gratamente sorprendido y muy inspirado por la gran mayoría de jóvenes que estáis aquí, porque siempre he pensado que los jóvenes sois como los líderes del futuro, ¿no? Y si de alguna forma os lleváis alguna de estas ideas que vamos a compartir y conectáis con un poco más ese mundo interior que todos tenemos y sois capaces de inspirar a los demás, el mundo necesita jóvenes inspiradores que sean capaces de despertar en otros también un poquito más de conciencia. Mi propósito en la vida, en realidad, es hacer que las personas despierten un poquito de conciencia. Porque yo creo que si despertáramos un poquito, y no digo mucho, un poquito de conciencia, el mundo cambiaría en 5 minutos. El problema es que la conciencia está a un nivel muy bajo. Y cuando estamos a un nivel muy bajo, los seres humanos podemos hacer cualquier barbaridad. Pero cuando subimos el nivel y nos damos cuenta, decimos, ¿pero qué estoy haciendo? E inmediatamente el cambio se hace.
Entonces es verdad que es importante aprender muchas cosas y prepararnos para cualquier profesión que tenéis que hacer, pero también es importante despertar la conciencia interior. Es decir, despertar esa sensación interior de entendimiento de quién soy y cuál es el verdadero impacto que tengo en los demás. O sea, ¿cómo puedo influir como líder? Y aquí hablamos de líderes jóvenes, líderes. Seréis personas que seguramente tendréis a vuestro cargo personas, estáis trabajando en organizaciones o con personas directamente. Y un líder tiene que tener influencia. Un líder se relaciona con personas. El liderazgo es relaciones y la relación es la conversación. En la conversación es como nos influimos unos a otros, ¿no? Por eso cuando hay conflictos, ¿no? Intenta venir otra persona de fuera para conversar, para ver si de alguna manera puede influir a esas personas para que cambien su manera de pensar. Entonces, influencia, inspiración, motivación, dar apoyo a otros, tantas cosas bonitas, pero ¿cómo haces para que eso funcione? ¿Cómo generas todo eso en ti? Y es ahí donde muchas veces no hay el entrenamiento preciso. Porque para que tú tengas energía para motivar a otros, despertar a otros, dar soporte a otros, tienes que tener energía dentro de ti. Y no me refiero a energía física, los jóvenes tenéis mucha energía física, sino es una energía vital, que muchas veces hay jóvenes que la han perdido. Y yo estoy observando que con las redes sociales, que nos ayudan muchísimo, yo tengo que trabajar con ellas todos los días, pero también están robando mucho esa energía vital, que te permite ser creativo, que te permite tener espacio en tu mente para entender, para tener empatía, para comprender a los demás, para saber escuchar, para desarrollar todos estos valores. Y ahí es donde ahora, en estos momentos, a mí me parece fundamental aprender a meditar un poco. Y mi visión de la meditación es muy amplia. Para mí es una actitud meditativa ante la vida. Es decir, es una actitud de mirar un poco hacia adentro, en lugar de mirar siempre hacia afuera. Es la capacidad de dirigir tu atención dentro, para poder observarte, para darte cuenta cómo te sientes, cómo estás pensando, qué está ocurriendo dentro de ti. Y si no te gusta, cambiarlo. Pero cuando la atención la tenemos fuera, estamos siempre fuera. Y de alguna manera no nos damos cuenta de lo que está pasando dentro, por lo tanto no podemos cambiarlo. Podemos cambiar las cosas cuando nos damos cuenta de ellas. Entonces voy a pedir un pequeño ejercicio. Vamos a empezar ya con un pequeño ejercicio. Yo le llamo check-in. Check-in. Un chequeo de cómo estoy. Esto lo hacemos mi equipo de colegas de coaching. Cada vez que nos encontramos empezamos con el check-in. Y esto es una pequeña técnica que la podéis utilizar. Muchos directivos con los que he trabajado la han incorporado en sus equipos y muchos me comentan que cambia totalmente la dinámica de la reunión cuando se hace esta pequeña parada. Y un check-in es una paradita, un centramiento. Es decir, paras, respiras, os lo explico y luego lo hacemos. Observas cómo estás y reflexionas sobre dónde estoy, estar presente y seguir. Pero esa pequeña parada de introspección te permite estar presente, alinearte con todos y si tienes que soltar algo, dejar algo que estaba ahí pendiente de alguna otra reunión o de alguna historia o algo que todavía tienes que hacer, lo gestionas para poder estar completamente presente aquí. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Pies bien apoyados en el suelo, espalda bien apoyada en el asiento. No es una profunda meditación, es un pequeño ejercicio de centramiento, que además lo podéis utilizar incluso entre clase y clase, entre asignatura y asignatura, entre conversación y conversación. Las manos relajadas y simplemente observa un poco tu cuerpo y si necesitas aflojar un poquito los hombros, ajustar un poco la espalda, siéntete cómodo de moverlo un poco, ajustarlo y dirigir tu atención hacia tu interior. Eso es lo importante. Dirige tu atención hacia tu interior y observa cómo te sientes. ¿Cómo te sientes ahora? Y todo está bien. Si estás aburrido, si estás cansado, si estás alegre, si estás entusiasta, lo importante del ejercicio es que aprendas a observar cómo estás y a describir la sensación que hay dentro de ti. Eso es lo importante del ejercicio. Así que observa cómo te sientes. ¿Qué está pasando dentro de ti en este justo momento? Observa, aprende a observar dentro de ti. Ese es el entrenamiento, observar. Y ahora observa tu respiración. La respiración siempre ocurre en el presente. Es decir, cuando somos conscientes de nuestra respiración, automáticamente estamos conectando con el momento presente. Y el momento presente es el único momento que realmente existe. Es el único momento creativo. Es el único momento de conciencia realmente.
Así que mantente un momento ahí, respira conscientemente, toma conciencia de este momento y repite en tu mente una palabra muy sencilla: estoy presente. Estoy presente ahora, aquí, en este momento. Muy bien. En esta actitud reflexiva te voy a hacer una pregunta, para que empieces a conectar con el tema también. ¿Qué valores son importantes en tu vida? Vamos a hablar de valores para servir en la vida. Así que conecta con tus valores, no teóricos, sino aquellos valores que aplicas, que estás viviendo en tu vida y que son importantes para ti. Conecta con ellos, descríbelos a tu manera. ¿Qué valores son importantes para ti? 1 o 2. Prioriza. Seguro que hay muchos, pero prioriza en 1 o 2, en este momento de tu vida. También es verdad que cada etapa de la vida tiene prioridad en otros valores, pero en este momento, ¿cuáles son tus valores prioritarios? Muy bien, respira profundamente y regresa. Y me gustaría que 2 minutos, literalmente 2 minutos, saludes a la persona que tienes al lado y le dices: los valores más importantes para mí son este y este. Y la otra persona, y primero te saludas, claro, me llamo tal, me llamo cual, y para mí son este y este. 2 minutos, adelante. Una conversación cortita. Eran solo 2 minutos. Bueno. Para mí los valores van moviéndose, van cambiando. Y en este momento los valores que he compartido han sido uno que quizá poca gente comparte o siente, y es la introspección. O sea, para mí es muy importante en este momento de mi vida y de trabajo y de responsabilidad y de sentimiento de impactar de alguna forma positivamente en el mundo, la capacidad de estar observando dentro, para estar dentro de la mejor manera posible para influir externamente. Y el segundo, la compasión. Siento que el mundo necesita unas dosis enormes de compasión y una liberación más compasiva para que funcione un poco de la forma mejor. Entonces, vamos a hablar un poco de valores, pero os voy a dar quizá otra perspectiva un poquito más introspectiva, un poquito más espiritual, ¿no? Pero que seguro que complementa con todo lo que habéis hecho aquí, estáis haciendo. Para mí los valores son cualidades positivas, humanas, pero que se manifiestan en comportamientos. No son ideas solamente. Porque yo lo que veo muchas veces en organizaciones donde voy, que describen los valores y luego no se practican en el comportamiento, no se manifiestan. Son ideas, ¿no? Tenemos que ser muy respetuosos. Pero a mí tienes que hacer caso de lo que te estoy diciendo. Vale. Entonces, por los padres que dicen, no, tienes que ser respetuoso gritando a otro, ¿no? Y dices, bueno, en fin, esta es una manera extraordinaria de expresar el comportamiento, ¿no? Entonces tiene que ser algo que se manifiesta. Y no solo eso, no solo el comportamiento, sino que os voy a dar otro nivel. Y yo últimamente estoy observando y trabajando en mí, pero también observando que las relaciones humanas en realidad funcionan a través de vibraciones. A lo mejor decís, esto es muy sutil, ¿no? Pero nos comunicamos, sí, con palabras y con gestos, pero lo que está llegando a la otra persona son vibraciones. Como vibramos a una frecuencia y la otra persona percibe nuestra frecuencia inconscientemente,
y ahí generamos una conexión. Un buen líder, cuando tiene una capacidad de influencia en los demás, es porque vibra en una vibración, en una frecuencia que hace que las personas en su presencia se sientan de una forma distinta. Se sientan empoderadas, se sientan con confianza, ¿no? Y eso no se transmite muchas veces con palabras. Hay algo que transmites que el otro percibe. Lo mismo que lo contrario. A veces entra una persona en una reunión o conoces a alguien y dices, uy, no sé, qué raro, ¿qué me pasa con esta persona? Entonces estamos constantemente vibrando. Yo estoy vibrando ahora y vosotros estáis vibrando. Nos estamos influyendo constantemente. Pero ¿cómo generamos esa vibración? ¿Cómo creamos esa energía de esos valores dentro de mí para que vibren hacia afuera y independientemente del comportamiento incluso, vibren solamente con mi presencia? La idea es que tengo que vivir esos valores dentro de mí. Es decir, cuando yo experimento la paz, vibro con la paz. Cuando yo experimento dentro de mí el amor, vibro con el amor. Cuando yo experimento en mí la compasión, vibro con la compasión. Cuando yo experimento en mí la capacidad de estar introvertido, introspección, mirar hacia adentro, otros se inspiran conmigo. Muchas madres, en las últimas conferencias que he estado dando aquí en México, algunas madres, el otro día era el Día de las Madres y también se celebró en una universidad en Cuernavaca, y algunas me preguntaban, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos mediten un poco más? Tengo niños más o menos pequeños, pero tienen mucha ansiedad. ¿Y qué les digo? Digo, no decirles nada. Lo que tienes que hacer es tú meditar y generar tal energía que se contagien y se sientan a tu lado y empiezan a meditar sin saber ni siquiera lo que es meditar. Si no hace falta decir meditar. Tienes que contagiar a los demás meditando. Y siempre cuento una historia, que como sois nuevos no la conocéis, si puedo repetirla. Y es una historia con mi hija y su hija, o sea, mi nieta, que me fui cuando ella tenía 8 años, ahora ya tiene 15, pero cuando tenía 8 años me fui unos días con ella de vacaciones a Cerdeña. Y entonces yo le dije, entre otras cosas, le dije, mira, yo me levanto prontito a meditar, tú duerme hasta la hora que quieras. Ella era una niña un poco rebelde y así, entonces me la llevé un poco a ver si su madre con la esperanza de ver si mejoraba un poco. O sea, que era un reto también, la verdad que lo fue. Y entonces yo le dije, mira, cuando yo medite, yo me levanto bien prontito, sé que tú estarás durmiendo, pero si te levantas cuando yo medite, yo no te voy a decir nada, ni siquiera buenos días, hasta que no termine. Que voy a estar meditando, si tú te despiertas, haces lo que tú quieras, lo que te apetezca, pero yo voy a estar meditando hasta que termine, y cuando termine, pues estaré contigo. Curiosamente, yo me levantaba a las 6 de la mañana, ¿no? O meditaba a las 6 de la mañana. Cada día se iba levantando un poquito antes. Yo me sorprendía, digo, qué raro, como le gusta mucho dormir, pero se va levantando antes. Hasta que un día se levantó a la misma hora que yo, pero como yo le había dicho que no te diría nada, yo me puse a meditar y se sentó a mi lado. Y se sentó a mi lado y me miraba. Y como yo le dije que yo no iba a decirle nada, yo seguía meditando. Además meditando de verdad, o sea, concentrado, como si ella no estuviera, yo ya le había avisado. Y ella estaba miradito así, y volvía a mirarme, luego apavorado se apoya, luego se ajusta, y pasa 1 hora calladita a mi lado sin hacer nada. Cuando le dije a su madre que había meditado 1 hora, se decía, imposible, imposible, no me lo creo, me estás engañando. Digo, sí, ¿qué hiciste? ¿Qué le dijiste? Precisamente no hice nada, no le dije nada. Y lo único que hice es meditar. Entonces cada vez siento más que un líder, ya trasladándolo a cualquiera de vuestras áreas, la que sea, tenéis que vibrar internamente en lo que queréis ser. Y esa vibración llega, y las demás personas en pocos instantes se sienten bajo la influencia de vuestra vibración. Pero si por dentro hay ansiedad, si por dentro hay intranquilidad, si por dentro hay pues malestar por alguna historia que estás ahí dándole vueltas, y por fuera una sonrisa, ¿qué tal? Bien, encantado de conocerte, tal. Pero por dentro hay otra cosa, lo que estás transmitiendo es lo que pasa por dentro y no lo que estás mostrando en tu cara. Hay el ejemplo del iceberg, que tiene 10% por arriba y hay un 80-90% por debajo. Entonces los vientos van en una dirección, pero las corrientes van en otra. ¿Hacia dónde va el iceberg? Hacia las corrientes. Y tú dices, pero si el viento va en esta dirección, ¿qué está pasando? Porque lo que mueve es lo que está debajo. Lo que mueve es lo que nos está pasando dentro, lo que no se ve. Lo que está arriba es hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pero lo que mueve es lo que está pasando debajo. Entonces la meditación que nos ayuda a entrar dentro de nosotros, a arreglar todo lo que está dentro, a ponerlo en orden. ¿Y cómo se arregla eso? ¿Por dónde empezamos? ¿Dónde se genera nuestra experiencia interior?
De hecho, ¿dónde se genera nuestra experiencia en la vida? Se genera aquí. La experiencia que yo tengo en la vida, la sensación que tenéis global de vuestra vida, de satisfacción o insatisfacción, o tranquilidad o intranquilidad o ansiedad, no es lo que está pasando fuera. No son las circunstancias de vuestra vida. Eso es lo que uno cree. Es el diálogo, la percepción, la interpretación que yo hago de las cosas que me están pasando en mi vida. ¿Me seguís la idea? Y eso es muy importante, porque la gente dice que es realista. Yo le pregunto, ¿qué realidad? ¿La tuya o la mía? A ver, ¿qué realidad quieres? Y siempre me acuerdo de una conferencia que fui a ver era una persona de España que murió hace poco, un gran personaje. Él fue director de UNESCO en Europa y también estuvo involucrado un poco en política, pero después se dedicó mucho a una organización de bárbaros. Y era un hombre que hablaba así con fuerza, ¿no? Y le gustaba mucho inspirar a muchos jóvenes. Entonces fui a la conferencia para regalar un libro, pues lo conocía, y estaba dando una conferencia a 1000 jóvenes, adolescentes en este caso, más jóvenes que vosotros quizás. Y recuerdo que me emocionó incluso un poco, ¿no? Porque hablaba así con voz fuerte y decía algo así como, le voy a copiar un poquito, y decía, decidme qué realista ha conseguido algún cambio en el mundo y en la humanidad. Dice, os dirán que tenéis que ser realistas, pero decidme uno solo que haya hecho nada. Dice, ninguno. Dice, son aquellos que son utópicos, aquellos que han pensado las cosas que nadie pensaba, que incluso les han dicho, estáis un poco locos, ¿no? Esos son los que han traído cambios en la humanidad, pero no los realistas. Dice, no hagáis caso cuando la gente os diga, tenéis que ser realistas. ¿Qué significa eso? Significa que no se ser negativos, es decir, piensa lo peor que puede pasar y entonces eres realista. Yo les digo, tú sé realista con tu realidad, déjame a mí tener la mía. Yo no tengo ganas de ser realista de esa manera, pienso de otra manera. Entonces pensar a lo grande, pensar como más utópicamente, pero sobre todo aprender a daros cuenta de qué está pasando dentro de mí, porque esta es la clave. ¿Qué diálogo estoy generando? Desde el momento que me despierto, durante el día, por la tarde, hasta la noche. Porque el diálogo, la conversación que estás teniendo tú dentro contigo, ese es tu autoliderazgo. ¿Cómo hablas contigo? ¿Cómo te tratas? Y a veces no somos conscientes de cómo nos estamos hablando y cómo nos tratamos. Una vez trabajando con una directora de recursos humanos, que estaba pasando un momento muy difícil de ansiedad, bueno, la escuchaba, hablaba, hacía reflexionar, y en un momento dado le hice un giro de perspectiva y se dio cuenta que había dicho una cosa que no era la que yo le estaba diciendo, y me dice, ¡ay, qué estúpida que soy!, ¿verdad? Y siguió hablando. Y digo, ¿qué has dicho? Dice, ¿qué he dicho? Nada, ¿qué he dicho? Digo, sí, ¿no has escuchado lo que has dicho? No, ¿qué he dicho? Digo, has dicho, qué estúpida que soy. ¿Yo he dicho eso? Sí, has dicho eso. No se había dado cuenta. A veces esa es la manera que nos hablamos, qué estúpido, qué estúpida, qué tonto, qué tonta. Lo haces mal. Y aquí dentro tenemos un crítico. Ya sabéis, aquí no lo tenéis, ya lo sé. Aquí todos tenéis pensamientos muy positivos. Pero si aparece alguna vez, tenéis que daros cuenta que os roba la energía. Tú imagínate tener una persona al lado que te está criticando todo el rato. Le dices, déjame en paz ya. Pero tú imagínate que la tienes dentro. Y te dice todo el rato, no lo haces suficientemente bien. Todavía un poco más. Lo has hecho mal. Más. Tienes que hacerlo mejor. Ahora. Te quieres callar. Entonces yo hace años ya me entrené. Hace años que despedí al crítico, despedí al juez, despedí a la víctima. Bueno, les despedí, pero además les di un boleto de avión para Hawái. Los envié ahí y les digo, solo de ida, no te compro el billete de vuelta para que disfrutes las vacaciones. Oye, se fueron contentísimos. Y todavía están allí y se acuerdan de mí. Y en cambio invité y contraté al amigo. Entonces tengo un amigo aquí dentro que me ayuda a todo el rato. Y si algo mal, me dice, no te preocupes, Enrique. Puedes aprender de eso. Si algo pasa, no te preocupes, venga, vamos a cambiar de pensamiento. Entonces se vive muy bien teniendo un amigo. Un amigo que te apoya, que te ayuda, que te da consejos, que está contigo, que siempre está bien, tiene una actitud positiva. Entonces observar qué pasa en vuestra mente, cómo van vuestros pensamientos, porque esa es la clave para generar una energía interna que transmites a los demás. Y los pensamientos están conectados con un factor muy importante, que es la identidad. ¿Con qué me identifico? Hoy en día mucha gente se identifica con lo que tiene. Hay mucha gente que se identifica con lo que hace. Hay mucha gente que se identifica con lo que representa.
Y es curioso que en las conversaciones normales la gente te dice eso. ¿Tú qué eres? Yo soy arquitecto. Cuando alguien me pregunta, yo digo, yo estudié. Pero no me gusta identificarme con roles, con etiquetas, con certificaciones, sino identificarme con alguna cualidad. ¿Tú quién eres? Una persona feliz. No, pero quiero decir, ¿tú qué has estudiado? ¿Quieres decir? Ah, te lo digo. Entonces, pensar un momento, ¿con qué me identifico? Porque con lo que me identifico, toda mi energía va allí. Y si mi energía va allí, mis pensamientos van allí. Y si es algo externo, es limitado. Tarde o temprano, ese rol termina. Y cuando termina, de alguna forma, me siento que algo ha terminado, que algo de mí se ha perdido. Y muchas veces la pregunta surge, ¿y quién soy yo entonces? Yo he conocido personas muy involucradas en su trabajo durante muchísimos años y cuando ha llegado el tiempo de terminar su trabajo, se han sentido perdidas. ¿Qué hago yo ahora? Mi tarjeta ya no tiene valor. Ya no soy el que era. ¿Quién soy ahora? Pero en cambio, si empezáis ya ahora a empezar a trabajar un poquito más dentro, por eso decía introspección, empezar a conectar un poco más con vuestro ser, lo que decíamos, ser, vivir. Y desde el ser, hacerlo todo. Desde vuestro ser, desde vuestra esencia, desde ahí trabajar, desde ahí estudiar, desde ahí relacionarte con los demás, desde ahí ser un líder y desde ahí servir, por supuesto. El mundo necesita líderes que sean conscientes, que conecten con su esencia, que conecten con su alma. ¿Cómo hacemos eso? El primer aspecto es entender que vemos muchas cosas, pero no somos lo que vemos. Somos más lo que no vemos que lo que vemos. ¿Los pensamientos los veis o no los veis? ¿Existen o no existen? Esta es la idea, es empezar a ver lo que no ves y dejar de ver lo que ves. ¿Me seguís? Hoy en día estamos muy identificados con la imagen. Y la imagen nos condiciona muchísimo nuestro estado de ánimo, nuestra manera de relacionarnos con los demás. Entonces os invito a pensar, ¿la imagen es importante? Sí, pero es más importante conectar con mi ser interior. Y cuando conectas con tu interior puedes conectar con una de las cualidades principales, que es la paz. Y otra cualidad principal, que es el amor. O sea, todos tenemos dentro de nosotros una energía que se llama paz. No se ve, pero se siente. Y tenemos todos dentro de nosotros una energía y un valor que se llama el amor. No se ve, pero uno lo percibe. Y vibra. Pero ¿cómo tienes que experimentar eso? Para eso necesitas parar. Parar, dejar de hacer. Nos hemos vuelto máquinas de hacer. ¿Se habéis dado cuenta? Nos quedan 5 minutos, ¿qué hago? Hemos terminado algo, ¿qué hacemos? Pues siéntate. Observa el árbol tan bonito que tienes delante. Aprende a observar, aprende a contemplar, aprende a conectarte contigo, aunque sean 2 minutos. Entonces, este arte, el líder que es capaz de conocerse a sí mismo, es lo que se necesita hoy en el mundo. Que te des cuenta de tus debilidades, claro que sí. Que te des cuenta de tus limitaciones, claro que sí. Pero también te des cuenta del potencial que hay dentro de ti cuando estás en silencio, cuando calmas tu mente, cuando conectas con tu ser. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. No es una meditación, es un ejercicio. Me gustaría que pensarais poco y lento. Porque estamos acostumbrados a pensar mucho y rápido. ¿Estáis de acuerdo? Y parece que eso es lo que hay que hacer. Yo os diría que no. Entrenaros a pensar poco y lento y veréis que tenéis más espacio en vuestra mente y además se va activando la paz. Muy sencillo. Vais a repetir en vuestra mente esta frase. Me siento en paz. Pero vais a intentar mantenerla lo máximo posible. Me siento en paz. Alargar ese pensamiento en vuestra mente, sostenerlo ahí. Me siento en paz. Y dejar un poco de silencio. Y otra vez, me siento en paz. Sostén el pensamiento. No pienses nada más si puedes. Y si viene otro pensamiento, empújalo. Me siento en paz. Una vez más, me siento en paz. Sujétalo. Sosténlo en tu mente. Llena tu mente solo de este pensamiento. Me siento en paz. Y ahora observa el silencio que queda después. Crea silencio, un momentito sin pensar. Me siento en paz.
Ahora solo una palabra, paz. Sosténla en tu mente, paz. Si viene otro pensamiento, empújalo, paz. Viene, paz. Un poquito más, paz. Muy bien, ya está. ¿Qué tal? ¿Habéis podido concentrar la mente? Algunos sí, algunos podéis hacer así, sí, o así, no. Si hacemos ejercicio de cuello también. Así de sencillo es el entrenamiento de la mente. Y os invito a entrenaros, a pensar poco y a pensar lento. No todo el día, pero a ratitos. ¿Y sabéis científicamente qué está pasando cuando hemos hecho ese ejercicio? O sea, en este minuto que hemos estado no más, ¿sabéis lo que está ocurriendo en nuestro cerebro? Se reorganiza, se resetea, se regeneran las neuronas y te permite estar con más energía para seguir estudiando, para seguir trabajando, para seguir actuando. Pero cuando estamos trabajando todo el rato, pensando todo el rato, hablando todo el rato, leyendo todo el rato, es un desgaste constante. Es como el ordenador, si trabajas, empieza a hacer puentecitas, ¿verdad? En aquella cosita. ¿Y qué hacéis? ¿Le dais más veces? No, lo reseteáis. Sabéis que el ordenador sabe reorganizarse. Y dice, espérate que lo reseteo porque está bloqueado. Pero en cambio con nuestro cerebro no lo hacemos. Se bloquea y le seguimos dando. Más. Para. Respira. Piensa poco. Pon este pensamiento, me siento en paz. Y vendrá otro, sí, pero me siento en paz. Pero es que tengo que me siento en paz. Ahora tengo que llamar. ¿Me dejas venir? No. Tenéis que escuchar esas voces y decirles que se vayan ¿a dónde? Podéis invitarlas con las mías, que se hagan amistad, a Hawái. Mira, tengo unas voces amigas que están por ahí, se lo pasan muy bien, ¿por qué no te vas con ellas? Invitarlas. Parece una broma, pero nuestro subconsciente, que es el que más nos influye, ¿sabéis que el 80% de lo que hacemos está influido por el inconsciente? Por lo que no nos damos ni cuenta. Solo un 20% es consciente. Este juego, estas metáforas, estas imágenes que os hago, no es solo aparentemente una broma o algo humorístico. El subconsciente entiende más en imágenes y en juego y en humor que si fuera algo teórico. Y estas escenas se quedan grabadas. Y muchas personas se acuerdan de él. Y me vienen y me dicen, ya le he dicho a mi voz que se vaya. Y fijaros que, ¿dónde está la voz cuando hago así? A un lado. ¿Ves la diferencia? Pero normalmente la voz está aquí, dentro. Cuando me doy cuenta que la pongo a un lado, ya soy yo el que domina, el que elige lo que quiere hacer. ¿Veis la diferencia? Entonces mis voces ya están muy lejos ahora. De vez en cuando está bien que estén, para que me hagan poner atención, pero están lejos. Entonces, alejar esas voces que nos interesan y construir las voces internas que os interesan. Y dedicar tiempo a parar, a pensar poco, a pensar lento y a conectaros con vuestra identidad espiritual, que lo llamamos el alma, o el ser, o el espíritu, podéis llamarlo de diferentes maneras. Pero la idea es, como os decía antes, trasciende un poco la imagen y empieza a entender que tú eres algo más que la imagen que ves. Eres un ser consciente. Y es verdad, todos podéis pensar, ¿verdad? Todos os dais cuenta de cosas, somos seres conscientes. Pero ser consciente no es nada físico, es algo más sutil. Entonces empezar a entender y practicar el dirigir la atención hacia adentro, y digo aquí porque sabéis que en India se ponen aquí se llama tilak, un dibujito, y simboliza el tercer ojo. ¿Qué quiere decir? No es el ojo físico, es el ojo del alma. Entonces cuando aprendo a mirar hacia adentro, y mirar desde, que es el ojo de la mente también, mirar desde otra perspectiva, empiezo a experimentar la vida de una forma distinta. Y la idea es repetirte internamente. Lo mismo que has dicho antes, me siento en paz, es empezar a pensar, soy un ser consciente. Soy algo más que la imagen que veo. Soy energía. Soy luz. Soy paz. Estos pensamientos positivos tienen mucha energía. Empiezan a despertar tu conciencia. Y no tienes que practicar mucho rato.
pero parar unos pocos momentos, desconectar de todo el hacer y conectar con tu ser. Me siento en paz, estoy en paz, soy un ser consciente, soy energía. Soy el ser que da vida a este cuerpo. ¿Quién hace que este cuerpo se mueva? ¿Quién está mirándome ahora? ¿Quién está ahí detrás de vuestros ojos? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Habéis visto la película Inside Out? Pues muestra muy claramente eso. ¿Quién está ahí detrás? La imagen hace entra dentro y dentro hay unos personajes, ¿no? Bueno, son dibujitos. Pero ahí es donde estás tú, de verdad. Tú estás mirando a través de los ojos. Y cuando empiezas a darte cuenta de esa realidad y practicas, empiezas a darte cuenta que es algo más que toda esta estructura. La estructura es como un traje. Esto que veis es un traje que yo llevo. Tiene una forma. Pero el que está dentro soy yo el que mueve el cuerpo, el que está hablando, el que se expresa. Y cuando te haces consciente del ser, se activan los valores que están dentro de ti. Se activa un potencial que está dentro de ti que normalmente no se activa si estás siempre fuera de ti. Y es ahí donde vives de verdad, más en profundidad, los verdaderos valores. Los valores del ser, que son la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría. Y entonces empiezas a vibrar en esa vibración. Y esa vibración llega a los demás de diferentes maneras. Entonces os invito a reflexionar sobre todo esto. Y evidentemente es una charla limitada, no da mucho más tiempo para entrar en profundidad. Y os invito a que sí, que contactéis con alguna de nuestras sedes para que podáis hacer un curso quizá más amplio y entender cómo funciona la meditación. Pero sí que llevaros esta idea. Si conectas con tu ser interior, si empiezas a mirar un poco más hacia adentro, se activa dentro de ti una energía que normalmente no la tenemos activada. Vamos a hacer un pequeño ejercicio y luego pasamos a preguntas, ¿os parece? Pues venga, ahora sí que ya un poquito más completo, para que os llevéis una pequeña experiencia de lo que es una pequeña meditación sencilla. Muy bien, pies bien apoyados en el suelo, la espalda bien apoyada en el asiento. Y como siempre, ajusta un poco todo tu cuerpo y dirige tu atención hacia el interior. Y observa tu respiración. Deja que tu atención acompañe el ritmo natural de tu propia respiración. Observa el aire al inspirar, observa el aire al exhalar. Mantente ahí, completamente presente. No tienes nada que hacer, nada que resolver, nada que pensar, nada que organizar, solo respirar conscientemente. Aprende a disfrutar de esa respiración consciente. Tu atención está en la respiración, pero muchas cosas buenas están ocurriendo dentro de ti cuando permites que tu cerebro, que todo tu cuerpo se relaje y no esté haciendo, sino esté siendo. Y ahora con cada respiración añádele una palabra. Inspira paz y exhala silencio. Cuando inspiras paz y al exhalar, exhalas silencio. Y deja que esas dos palabras llenen tu mente y no permitan que vengan otros pensamientos. Paz, silencio. Paz, silencio. Muy bien. Y ahora ves un poquito más dentro de ti. Y aprende a observar tu mente. Tenemos la capacidad de ser el observador de mis propios pensamientos. Así que sepárate un poco de tu mente. Imagina que tu mente es como un cielo azul, un hermoso cielo azul. Y cada pensamiento es como una nube. Las nubes aparecen en el cielo y las nubes siempre desaparecen. Así que cada pensamiento que aparezca, conviértelo en una nube y deja que la nube pase y desaparezca.
No pongas atención a tus pensamientos, déjalos pasar. Aprende la habilidad del observador. Una habilidad fundamental para un buen líder. Observar. Observar para luego discernir y decidir. Pero el primer paso es observar. Observa con desapego. Observa desde una distancia. Observa tus pensamientos, sin identificarte con ellos. Muy bien. Y ahora el último ejercicio. Visualiza en el centro de tu frente, o imagina que hay un pequeño punto, una pequeña estrella, un pequeño punto de luz, una pequeña energía flotando en el centro de tu frente. Concéntrate en ese punto. Concéntrate en esa pequeña energía. Esa es la energía de tu conciencia. Es un punto de conciencia. Es un punto de concentración. Mantente ahí. Recuerda, esta práctica es muy útil. De tanto en tanto durante el día, conecta con este punto. Siente esta energía en el centro de tu frente. Y observa cómo poco a poco se va despertando dentro de ti una agradable sensación de paz, de serenidad y de calma. Cuando te concentras en el punto, la mente se calma. Cuando la mente se calma, se activa la paz, la serenidad, la calma. Mantente ahí un momento. Concentración en el punto. Silencio en la mente. Calma en el corazón. Mantente ahí. No importa si hay sonidos externos. Mantén la atención dentro. Ese es el arte del líder. Su atención está dentro. Su estabilidad está dentro. Su seguridad está dentro. Y ahora respira profundamente. Mueve un poco tu cuerpo y regresa. Les voy a contar un breve cuento que conecta con este ejercicio. Y había una vez un maestro con sus discípulos, estaba conversando, y de repente un terremoto, y todo empieza a moverse. Todos los discípulos salen corriendo del lugar donde estaban. El maestro sigue sentado en su silla, cierra los ojos, se queda quieto, estable, tranquilo, y todos los demás salen fuera, corriendo. Y el terremoto termina, en realidad no pasó nada, los estudiantes vuelven, y uno de ellos le pregunta al maestro, maestro, pero ¿cómo es que no has corrido hacia afuera si había un terremoto? Dice, sí, yo también he corrido. Dice, no, tú no has corrido, te has quedado sentado en la silla y no has corrido, nosotros hemos corrido hacia afuera. Dice, sí, vosotros habéis corrido hacia afuera, yo he corrido hacia adentro. Y esta es un poco la idea que os transmito y que me gustaría inspiraros a que corráis hacia adentro y veáis descubrir el poder que hay dentro, el potencial que hay dentro, la calma que hay dentro y lo bien que se está dentro y cómo después desde dentro puedes impactar e influir mucho más hacia afuera. Entonces, con estas ideas vamos a abrir un poco el espacio a alguna pregunta que tengáis, alguna inquietud antes de terminar. Cuando uno respira, debe dirigir esta hacia los pulmones, hacia el estómago o es inicio. La pregunta es cuando alguien respira, ¿hacia dónde dirigir, ¿no? la atención, diríamos, ¿no? Hacia los pulmones, el estómago. Bueno, hay muchas técnicas de respiración que además son muy saludables, sobre todo para los estudiantes, y creo que
Me han comentado que a veces os ponéis nerviosos, algunos, ¿no?, cuando tenéis que hablar en público. Entonces la respiración es una de las técnicas que ayuda muchísimo a eso. Puedes respirar por el estómago, que sería la respiración más profunda, porque respiramos generalmente como respiraciones muy cortitas. Cuando tenemos miedo o ansiedad, la respiración es muy corta. Entonces, si se puede hacer una respiración más profunda, le hinchas un poquito el vientre y luego vas llenando tus pulmones, mucho mejor. Pero en la meditación, sobre todo, la idea de la respiración es poner la atención en la respiración, nada más. Ni siquiera es necesario hacer una respiración especial, sino respirar de forma natural y dejar que la atención acompañe a tu respiración. Porque entonces tu atención está en el presente y está consciente de ese momento. Y eso es lo más importante en la meditación. ¿Alguien más? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Quiero felicitaros por gran ponencia. Es un tema muy interesante y muy raro para este tipo de facultades, porque somos un poquito más cerrados en este aspecto. Pero mi pregunta va más enfocada a qué implicaciones surgen cuando la espiritualidad deja de ser liberal o deja de tener ese aspecto humanista y se empieza a convertir en un sistema dogmático. Claro, ese es el problema. Cuando empieza a convertir, pero ahí es donde entra el ego también, ¿sabes? Hay un ego espiritual cuando uno cree que tiene la verdad o cree que eso es lo que tiene que imponer. Entonces ahí viene un problema, y a veces un gran problema. Pero yo os invitaría a investigar sobre la palabra espiritual en el sentido que la espiritualidad no es religiosidad y la espiritualidad es algo mucho más cotidiano, mucho más normal. Por eso os decía una actitud meditativa, que simplemente es vivir desde enfoque un poco más interior, ¿sabes? Es cambiar ese enfoque, en lugar de mirar qué hacen los demás, qué está pasando aquí, por qué pasa eso, es mirar qué me pasa a mí, qué está ocurriendo conmigo, cómo quiero comportarme en esta situación, cómo quiero responder en esta situación, qué ideas se me están ocurriendo ahora, qué diálogo estoy teniendo. Entonces, en la medida que te miras a ti, empiezas a conocerte mejor. Y lo importante en un líder no es ser perfecto, no es tener una ideología, sino conocerse a sí mismo. O sea, porque es muy interesante, yo trabajo con mucha gente, ¿no?, haciendo coaching. Y muchas veces les digo algo y me dicen, ¿cómo lo sabes? Y digo, lo sé porque lo sé que me ha pasado a mí. Entonces, cuanto más te observas a ti, cuanto más te das cuenta de todo lo que nos pasa a todos. Y entonces de repente conoces a todo el mundo. Y eres casi como un mago, ¿no? Y dices, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo te has imaginado esto? Es que no tengo que imaginarme nada, solo tengo que pensar lo que me ha pasado a mí y cómo yo lo he vivido. Y lo has vivido tú exactamente igual. Entonces yo os invitaría a abriros un poco esa palabra espiritualidad como algo mucho más abierto, no cerrado, y que implica simplemente visión hacia adentro y conocimiento de ti mismo. Gracias. Bueno, buenas tardes. De nuevo quiero felicitar a grandes ponentes. Creo que sí es necesario en ciertas ocasiones mirar hacia adentro, y más porque pues vamos a ser los líderes de la nación, ¿no? Yo tengo un conflicto interno, porque sí que usted menciona de que hay que mirar hacia adentro, hay que observar qué es lo que pasa por nuestra mente, ¿no? Cuáles son esos comportamientos, esos pensamientos que formulan nuestra personalidad. Pero cuando existe un exceso de conciencia o una obsesión con ensimismarse, ¿qué soluciones hay en ese aspecto? Es una buena pregunta. Yo diría que hay una diferencia en esa obsesión de ensimismarse, que estás en tu mundo, a observarte, ¿sabes? A veces uno está en su mundo y está en sus pensamientos y no es muy consciente en realidad de lo que está pasando. Pero es un egocentrismo, ¿sabes? Su mundo es lo más importante, siempre yo. Entonces uno tiene que distinguir eso al observador desapegado, que es diferente. No estás en tu mundo, estás observando qué pasa dentro de ti para discernir, para luego poder decidir qué quieres hacer externamente, ¿sabes? Entonces mucho más de observación, mucho más de autoliderazgo, más que de simplemente estar ensimismado en mis propios pensamientos, mi propia historia. Es el observador, o sea, estás separado un poquito de ti, no estás metido en ti, estás un poco separado de ti. Que parece difícil, pero no lo es. Tenemos esa capacidad de distanciarnos un poco de nosotros y observar cómo nos comportamos, para poder modificar comportamientos. Si no hay observación es muy difícil cambiar comportamientos. Gracias. Buenas tardes, creo que ya son tardes. Pues igual felicitar, y también tengo una duda. Es cuando estamos en... No te veo. Estoy aquí.
cuando estamos en situaciones de extrema presión, o sea, por cosas que nosotros ya no podemos controlar, que están fuera de nuestra mano y que a nosotros como personas de plano ya nos hunden hasta abajo, ¿qué podríamos hacer para no sucumbir a caer muy bajo? ¿Qué es lo que podemos hacer? También es muy buena pregunta porque es una realidad, y más como está el mundo ahora, ¿no? Yo estoy en contacto con muchísimas personas, recibo noticias de muchísimas personas y tengo que deciros que este año 2025 ha empezado con una intensidad, pero a nivel internacional lo estamos viendo, pero luego a nivel humano cercano, muchísimo también. Muchas personas en el hospital, personas con enfermedades, muchas personas que dejan, como digo yo, su cuerpo, o sea, se van. Entonces, ¿cómo hacer para mantener esa tranquilidad, ¿no? y no estar influido por eso? Ahí es donde yo me doy cuenta que la meditación y el trabajo interior es fundamental en mi experiencia. Y yo me doy cuenta cada vez más que cuanto más pasa afuera y más problemas hay, entonces cuanto más medito. Porque sí que he comprobado que las vibraciones y la energía llegan a los demás. Los voy a poner un ejemplo real y práctico, y es una historia real. En Ucrania, sabéis que están en guerra, tenemos compañeros que están meditando allí, compañeras, y están en un estado muy estable, meditan más que nunca. Y nos dicen, todos los días caen bombas. Las noticias son unas, pero la realidad es otra. Dice, algunas caen más cerca, algunas caen más lejos. Dice, y las tiran de madrugada, para que así no puedas dormir. Dice, para nosotras es una oportunidad de meditar más. Así nos levantamos antes. Siguen haciendo cursos de meditación, siguen ayudando a la gente, siguen creando un ambiente donde la gente se siente protegida. Entonces, cuanto la vibración externa es más de tensión, de dolor, de sufrimiento, más tenemos que generar energía contraria, que es la de buenas vibraciones, energía de paz, energía de espiritualidad, porque hay que compensar esa energía. Si caemos en el malestar y en la tristeza porque está pasando, nos dejamos influir, ya somos uno más dentro de la misma vibración. Y esa energía llega. Y las personas que están incluso en situaciones de guerra, como allí, nos decía una de ellas que habían habido soldados que habían vuelto del frente y les habían dicho, dice, no sé lo que hacéis exactamente, pero dile a tus amigos que sigan orando, o rezando, o meditando, porque dice, lo notamos. Dice, cuando estamos en el frente y hay oscuridad, estás muerto de miedo, no sabes quién te dispara. Dice, de repente notas como si alguien te empuja hacia un lado y la bala va por otro. O como si de repente notas una energía que te protege y te dice, no pasa nada. Dice, sí, diles que sigan meditando. O sea, que no lo vemos esto. Pero yo os invito a pensar, a salir un poco del plano tan palpable, porque existe una realidad más sutil y hoy en día es necesario trabajar a un nivel más sutil, porque no podemos llegar físicamente, pero os aseguro que funciona. El enviar buenos deseos, el enviar buenas vibraciones, llega a las personas que están sufriendo y sienten la sensación de que alguien está enviándoles una energía que les está calmando y les está tranquilizando. Buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia. ¿Cómo nos pueden ayudar los valores a los abogados que tenemos que llevar los asuntos y ganarlos, enfrentarnos a un contrario y que estamos envueltos en tanto antivalor? Entonces, ¿cómo como abogados podemos incorporar estos valores para nuestro diario vivir y ganar nuestros juicios? La pregunta es muy difícil, ¿eh? Es que yo tampoco soy abogado, ¿eh? Pero sí que puedo reconocer el reto que tenéis delante y también apreciar el coraje y la valentía de aceptarlos, ¿no? Y lo que yo siento, ¿no? Lo que percibo ahora, y a veces me he planteado yo también estar en alguna situación así, yo iría hacia adentro en el momento adecuado, conectar con ese silencio interior y con todos los conocimientos que tú tienes, por supuesto, o sea, eso no hay que evitarlo, pero también sentir un poco dentro qué te dice tu sabiduría interior, ¿sabes? ¿Qué te dice esa voz de autenticidad que está dentro de ti con respecto a esa situación? E intentar ser lo más auténtica posible, dentro de lo que se puede. Pero cuanto más uno sea auténtico, más tranquilo duerme después por las noches. Y de esa manera intentar ser lo más, no sé si diría justa, porque a veces la justicia se confunde también, ¿verdad?, en tantas cosas, pero sí más auténtica y sentir dónde está un poco la autenticidad y la verdad en esa situación. Y evidentemente es un reto, ¿eh? Esto es la teoría, después la realidad es diferente. Pero estoy convencido que el silencio y la conexión con tu interior te van a ayudar a aportar más valor todavía a lo que tú ya sabes y al conocimiento que tienes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. En un entorno universitario donde hoy en día se prioriza más los logros académicos, que eso llega a provocar ansiedad, estrés, nerviosismo, ¿qué estrategias se podrían implementar para equilibrar esto académico con lo personal y así evitar ese tipo de situaciones como la ansiedad, el nerviosismo? Muy buena pregunta, y yo sé que los temas que trato son a veces un reto, porque retan a veces un poco la dinámica, ¿no? Lo que quiero transmitiros muchas veces es que hemos creado un hábito de que tenemos que crear esa ansiedad para conseguir buenos resultados, ¿sabes? Parece que tiene que haber presión y estrés. Es simplemente una sensación que hemos creado, y además colectivamente. Pero la realidad es que yo he conocido personas que han trabajado ese aspecto interior y son más eficaces incluso que las personas que generan esa tensión. Porque creemos que por hacer, por controlar, por pensar, vamos a conseguir mejores resultados. Pero cuando te vas entrenando te das cuenta que no, que tienes más capacidad de estudio cuando estás más sereno, tienes más capacidad de concentración cuando tienes más tranquilidad, tienes más capacidad de decisión cuando tienes espacio en tu mente y no está llena de ideas. Por lo tanto, tenéis que explorar esa posibilidad, ¿sabes? No se trata de creer o no creer, pero explorar la posibilidad de que si piensas menos, vas a tener mejores resultados. Fíjate qué paradoja, ¿verdad? Piensa menos y consigue más. Haz menos y consigue más. Me dice, pero esto no es posible. Pruébalo. Pero piensa bien, eso sí, piensa lento. Yo te puedo decir que yo cada vez pienso menos, es decir, analizo menos y le doy menos vueltas a las cosas y las observo más. Entonces alguien me envía un proyecto y lo dejo como reposar, lo observo y lo siento. Y desde ahí surge algo y ahí me pongo a trabajar. Pero no entro en el análisis inmediato. Nos hemos entrenado a eso y creemos que esa es la forma de trabajar. Bueno, sí, es una, pero genera mucho estrés. La otra genera menos. Pero claro, tienes que entrenarte también a saber estar en paz, en calma y saber escuchar en silencio. Y desde ahí dejar que tu intuición también te diga algo. Pero sí sé que es un reto para los estudiantes el tema de la ansiedad. Pero cuanto más tranquilo estés, vas a tener más claridad mental. Eso es evidente. Muchas gracias a todos por sus preguntas y muchas gracias, doctor, por el mensaje tan valioso que nos ha dado. A continuación, le doy el uso de la palabra al doctor Jaime Miguel Moreno Garavich. Pues solamente para agradecer una vez más la presencia de todas y todos ustedes que han destinado un tiempo valiosísimo de su vida. Siempre hemos pensado que en una vida se pueden llegar a ser 10 fortunas, pero ni con 10 fortunas se logran 10 minutos de vida. Y ustedes han invertido muchos minutos hoy y espero que sea para su bienestar. Hoy el maestro Simón nos ha dado una orientación importante para dominar el ego a través del dominio de la mente. Ese ego que con sus estrategias e instrumentos punzocortantes quiere destruir a todo lo que se mueva en torno del amor y del bienestar, la ira, la envidia, a través de la difamación, a través de la mentira. Solo con el amor y con la técnica que nos dio hoy el maestro Simón lo vamos a dominar. Al tiempo, con paciencia y con amor. Y ahora, agradeciendo de nueva cuenta a Anabel Martínez por su presencia y compañía, agradeciendo a la doctora Uscanga, agradeciendo a Vivienne Bonzón también por su tiempo y su disposición de estar entre nosotros, pues queremos despedir al maestro Simón tomándonos una fotografía histórica con él en la explanada de la facultad, si nos lo autoriza. Entonces quedan invitados a